Bienvenido al Maná de hoy con el pastor José María Dútari. Aleluya. Yahweh ha provisto la forma, la manera, para que tú y yo podamos servirle con limpia conciencia, por medio de la sangre de nuestro Mashiach Yahoshua. Aleluya. Yahweh, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Yahweh, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Él ha provisto la manera que le podamos servir con un corazón limpio de mala conciencia. Y es por la sangre de nuestro Mashiach Yahoshua. Yahweh, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Yahweh, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. Llévame al lugar santísimo por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo. Tócame, límpiame, heme aquí. 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 Aleluya, shalom, bendiciones a todos mis hermanos y hermanas en el mundo entero. En cualquier nación que usted esté, hasta donde lleguen estos audios, sean ustedes rica y abundantemente bendecidos. Hoy es viernes 22 de noviembre del 2019, es el día de la preparación, la antesala del Shabbat.
Es el sexto día de la semana. Según el calendario de la Torá, estamos en el día 24 del octavo mes hasta la puesta del sol del año 5990. Quiero darles la más cordial bienvenida a este maná de hoy, esa palabra fresca que nuestro Padre pone en nuestro corazón para bendecirnos y bendecir a muchos, porque son palabras que salen de su boca. La Biblia dice en Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Yahweh. Y hoy no es la excepción. Vivimos de la palabra que sale de su boca. Aleluya. Y ese maná de hoy es sirviendo a Yahweh con limpia conciencia. Hay una sola manera de servir a Yahweh y es con limpia conciencia. Cada mañana que me voy a acercar a mi Padre, antes de tomar un baño, le digo: Padre, que la sangre de Yahoshua, nuestro Mashiach, limpie mi conciencia de toda obra muerta y lavo mi cuerpo con agua pura para acercarme a ti, como dice la Escritura. Aleluya. Y la persona que puede servir a Yahweh con limpia conciencia es aquella que se ha apartado del pecado y que ha decidido obedecer a Yahoshua, nuestro Mashiach, en todo lo que Él nos ha dicho que tenemos que hacer. Aleluya. En el libro de Hebreos, capítulo 9, verso 1, dice lo siguiente: ahora bien, la primera alianza tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. Había una primera alianza, ¿ok? Dice que tenía reglamentos acerca del culto y del santuario terrenal. Estas cosas se dispusieron así en la primera parte de la morada. Entran siempre los sacerdotes para realizar los servicios del culto. Pero en la segunda, una vez al año, entraba solamente el sumo sacerdote, no sin llevar sangre que ofrecía por sí mismo y por los pecados del pueblo, que el pueblo cometía por ignorancia. Mientras leí este pasaje en esta mañana, entendiendo pues que había una primera alianza, había un primer sistema sacerdotal, donde los sacerdotes eran hombres comunes, como usted y como yo, que tenían que ofrecer sacrificio primero por sus pecados y luego por todo el pueblo. Esa era la sombra de lo que había de venir, que era Yahshua, nuestro Mashiach. Pero aquí dice que había algo que ellos hacían. Dice que ofrecían sangre por sí mismos, dice, y por los pecados que el pueblo cometía por ignorancia. Yo me fui a varias versiones, hermano mío, para entender esto, y orando a mi Padre, y en varias versiones, aleluya, he podido darme cuenta de que habla de pecados que el pueblo cometiera, como quien dice, sin querer queriendo, o como que el pueblo cometiera por ignorancia o por desconocimiento. Por esos pecados es lo que dice la palabra, que ellos entraban a hacer sacrificio. Esto no se trataba de que las personas seguían todo el tiempo en adulterio, seguían todo el tiempo en homicidios, en asesinatos, en levantar falso testimonio contra su prójimo. No se trataba de eso, sino en personas que cometían pecados por ignorancia. Y hay muchas faltas o errores que usted y yo podemos cometer en el transcurso del día, de pronto una dirección del Espíritu Santo para hacer algo y no lo hicimos. Eso también es un error, es una desobediencia a nuestro Padre, pero no es algo que nos va a llevar a la muerte. Es por eso que el apóstol, creo que es el apóstol Juan, el que dice: hay pecados de muerte por los cuales no digo que se pida, pero hay otros pecados por el cual podemos nosotros clamar. Entonces aquí dice claramente que ellos hacían eso por los pecados que el pueblo cometía en ignorancia. ¿Ok? Porque la persona que se levantaba contra sus padres, pues, era muerto a pedradas. ¿Ok? La persona que asesinaba era muerto también a pedradas. ¿Ok? No se trata de que usted iba a asesinar y bueno, esperaba el año que viniera el sacrificio de la fiesta de Yom Kippur, donde entraba el sacerdote una vez al año y entonces usted iba a ser perdonado. No, aquí habla de pecados por ignorancia. O sea que este maná de hoy te está llevando a que tú entiendas que hay que servir a Yahweh con limpia conciencia. O sea, usted y yo tenemos que terminar con el pecado. Podemos cometer errores, es cierto, pero no podemos seguir cometiendo pecado, quebrantando los 10 mandamientos de nuestro Padre. No se puede. Hay que tomar una firme y férrea decisión. Aleluya. Para observar y guardar sus mandamientos. Esos son los que le pueden servir a Yahweh con limpia conciencia. Así que hay pecados por ignorancia, por los cuales pedimos: Padre, perdónanos en este día si hicimos algo que no te agradó, Padre mío. Si hubo una dirección tuya que no la vimos claramente, por favor, perdóname. Pero nosotros no podemos estar todos los días: perdóname porque cometí adulterio con esta mujer, perdóname porque hoy cometí adulterio con la otra, perdóname. No vas a ser perdonado. Tu perdón lo alcanzas cuando tú haces algo, lo que dice Proverbios.
Dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Si no te apartas, no puedes alcanzar misericordia. Aleluya. Dice, con esto el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras esté en pie la primera parte de la morada. ¿Ok? Estaba en pie la primera parte de la morada, que era este sacerdocio levítico, pero ya no está en pie. Ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec por nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Es él el sumo sacerdote ahora nuestro, pero por la eternidad. Aleluya. Dice el verso 9, esto es una figura para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Si hay algo importante que tenemos que entender aquí, es lo siguiente. Cuando verdaderamente usted deja que Yahushua el Mashiach haga un trabajo en su vida y lo redima del pecado, su conciencia quedará limpia de pecado. Bendito sea Yahweh. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que es todo lo contrario de lo que mucha gente piensa. Hay un comentario que leí de una joven que decía que eso de que sin santidad nadie puede ver al Adón es mentira, porque entonces nadie lo va a poder ver. Entonces ella está creyendo más a lo que dicen los pastores de este sistema religioso que a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Yo prefiero creer a lo que dicen las Sagradas Escrituras. Y te lo repito, sin santidad nadie verá al Adón. Absolutamente nadie. Y no puede cambiar nadie eso, hermano mío. Entonces, ¿qué pasa? Que aquellos sacrificios que hacían, quitaban el pecado externamente, pues pagaban por la culpa de lo que había hecho la persona, pero su conciencia no había quedado limpia. ¿Por qué? Porque seguían teniendo conciencia de pecado. O sea, donde podían volver a repetir el pecado, lo repetían y ya llevaban en su mente, bueno, me va a costar otro corderito, pero yo me voy con esta vieja, me voy con esta mujer, me voy con este hombre. Yo sé que me costará un corderito bonito de la manada, ok, el hijo de la oveja aquella, ese lo tengo ya predispuesto, pero yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de estar con esta mujer o de estar con este hombre. No, hermano mío, eso en este momento no es así. Porque eso fue cuando había la sangre de machos cabríos, pero no cuando está en medio la sangre del Hijo de Yahweh. Y usted y yo no podemos pisotear la sangre de Yahweh. Tenemos que vivir en santidad o tenemos que vivir en santidad. No hay otra opción. Bendito sea el nombre de nuestro Padre. Aleluya. Dice, con esto el Espíritu de Santidad da a entender que todavía no se ha mostrado el camino hacia el lugar santísimo, mientras está en pie la primera parte de la morada. Esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presenten ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Por eso muchas personas que están diciendo que están en la restauración de las raíces hebreas, lo que están restaurando es judaísmo, lo que están restaurando es el primer sistema sacerdotal. Y por eso, con todas las arandelas que se ponen, con todos los cultos y los servicios que hacen, siguen teniendo conciencia de pecado y creen que no se puede vivir en santidad porque no han entendido el tiempo en que estamos y que todo eso era sombra para la venida de nuestro Mashiach. Dice, estas son ordenanzas carnales. Vamos a leer desde el 9. Dice, esto es una figura para el tiempo presente, según la cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Verso 10 dice, estas son ordenanzas carnales que consisten solo en comidas y bebidas y diversos lavamientos impuestos hasta el tiempo de la renovación. Voy a decir algo importante en cuanto al verso 10. La Biblia dice, dijo el apóstol Pedro, el Shalías Kefá, dice, nuestro amado hermano Pablo escribe algunas cosas difíciles de entender, dice, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen para su propia perdición. Hay mucha gente que toman este versículo para decir que ya no hay que guardar las comidas que Yahweh ha dicho, ni las bebidas. Pero no es de eso lo que se trata aquí. Aquí lo que se trata, si usted se acuerda, es que cuando se hacían los sacrificios, se le ordenaba a los sacerdotes comer parte de los sacrificios para que fuera recibida la ofrenda. También habían lavamientos y había un pocotón de cosas. Esto no se refiere a Levíticos 11, que tiene que ver con que usted no coma cerdo, ni ratón, ni reptil, ni nada de esas cosas. No. Aquí se refiere a todo ese mecanismo que tenían los sacerdotes levíticos. Aleluya, de agarrar la ofrenda, poner una parte que se elevara en ofrenda de humo, otra parte tenían que comérsela ellos y sus familiares. Las ofrendas que eran cosas santísimas, cosas muy sagradas, ellos tenían que comerlas. Entonces dice, a eso es que se refiere el versículo 9. Dice, esto es una figura para el tiempo presente,
según la cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no pueden perfeccionar en cuanto a la conciencia al que rinde culto. Estas son ordenanzas carnales, que consisten solo de comidas y bebidas y diversos lavamientos, impuestas hasta, aleluya, hasta el tiempo de la renovación, hasta el tiempo de la restauración. Y estamos ahorita en el tiempo de la restauración. Escuche el verso 11. Pero estando ya presente el Mashiach, el sumo sacerdote de los bienes que han venido, mediante la más amplia y perfecta morada, no hecha de manos, es decir, no de esta creación, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, logrando así eterna redención, ya no mediante la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino mediante su propia sangre. Bendito sea nuestro Mashiach, Yahoshua. Toda alabanza a nuestro Padre Yahweh. Gracias, mi Rey. Aleluya. Padre amado, que el soplo del Omnipotente, que tu Ruach, que tu Espíritu, Padre mío, nos haga entender tu palabra. Bendito sea tu nombre por siempre y para siempre. El verso 13 dice, porque si la sangre de los cabros y de los toros y la ceniza de la novilla rociada sobre los contaminados los santifican, concediéndoles una purificación externa. Todo esto que se hacía era para purificarnos externamente, pero no podían hacer nada en cuanto a la conciencia y el corazón de la persona. Porque esto era sombra de lo que tenía que venir. Aleluya. Dice, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Elohim. Escucha, limpiará vuestras conciencias de toda obra muerta para servir al Elohim vivo. Yo no sé usted, pero yo oro así y aplico la sangre de Yahoshua el Mashiach en mi conciencia y digo, Padre, limpia mi conciencia con la sangre del Mashiach de toda obra muerta, como lo dice la Escritura. Tengo respaldo escritural para hacer lo que estoy haciendo. Aleluya. Ahora, aquí dice algo importante, hermano mío, porque para eso el Padre ha traído esta palabra, sirviendo a Yahweh con limpia conciencia. Aquí dice algo tremendo. Dice, cuanto más la sangre del Mashiach, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Elohim, limpiará nuestras conciencias de las obras muertas. ¿Para qué? Para servir al Elohim vivo. Nadie que no tenga su conciencia limpia de obras muertas puede servir al Elohim vivo. Aleluya. Aquí está. Nadie que no tenga limpia conciencia puede servir al Elohim vivo. ¿Quién tiene limpia conciencia? Aquel que ha permitido que la sangre de Mashiach limpie su conciencia, no solo sus pecados, externamente su falta, no, sino que limpie su conciencia, o sea, arranque de su mente ese deseo de irse a pecar, de considerar que todavía podemos seguir pecando. No se puede, hermano mío. Todos los que yo he leído en la palabra que le han servido al Elohim vivo son personas con limpia conciencia. Sí, hablando de Elías, hablando de Eliseo, hablando de Moshe, hablando de Josué, hablando de Kefas, hablando del Shaliach Shaul, hablando de Esteban, hablando de Felipe, hablando de Juan. Queremos ver obras grandes, queremos ver cosas maravillosas, pues sirvámosle a Yahweh con limpia conciencia. Si hasta el día de hoy tú no habías entendido que esto era así, pues tienes la oportunidad de hoy pararte y presentarte delante de Yahweh y decirle, Padre, limpia mi corazón de toda obra mala, limpia mi conciencia y limpia mi corazón, aleluya, de toda mala conciencia para servir al Elohim vivo. Por eso dice el verso 15, Él es mediador de la nueva alianza, para que los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna, ya que intervino muerte para redimirlos de las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Él, Yahshua HaMashiach, es el mediador de la nueva alianza. Para los que han sido llamados. ¿Quiénes han sido llamados? Aquellos que han recibido la limpieza de su corazón y de su conciencia. Y que ya no quieren seguir haciendo las cosas que antes hacían. Que han entendido que son nuevas criaturas en el Mashiach y que las cosas viejas pasaron y todas son nuevas, hechas nuevas. ¿Ok? A eso los ha redimido de todas las transgresiones cometidas bajo la primera alianza. Dice el verso 16, porque donde hay un testamento es necesario que ocurra la muerte del testador. Es por eso que Yahshua, nuestro Mashiach, tuvo que morir en el madero. Aleluya, para que nosotros podamos recibir esa bendición, podamos recibir esa herencia, podamos recibir esa salvación completa.
que nos da nuestro Mashiach. Por eso dio su vida en el madero. Dice, el testamento queda confirmado con la muerte, puesto que no tiene vigencia mientras viva el testador. El testamento es lo que a ti se te garantiza que es tuyo cuando el dueño de esas pertenencias o esas posesiones muere. Y por eso todo lo que ha sido prometido en la palabra para ti y para mí es tuyo ahora que el Mashiach Yahushua ha muerto, pero también ha resucitado para garantizarse de que tú lo vas a recibir. Pero lo vas a recibir si tú realmente eres un hombre que ahora anda en limpia conciencia para servir al Elohim vivo. Porque así y solo así vas a entender que la Biblia dice que en Él todas las promesas son sí y son amén. ¿Por qué esto? Porque Él es el testador y Él tenía que morir. Y una vez que Él ha muerto, ahora todas las promesas para ti son en Él. ¿En quién? En el resucitado. Son sí y son amén. Bendito sea Yahweh. Aleluya. Por eso dice, ni aún la primera alianza fue inaugurada sin sangre. Porque habiendo declarado Moche todos los mandamientos según la Torá, todo el pueblo tomó la sangre de los becerros y de los cabros junto con agua, lana escarlata y hisopo, y roció el libro y también a todo el pueblo con la sangre. ¿Ok? Se hizo alianza con sangre en ese momento, pero cuando Yahshua HaMashiach estaba en lo que se llama la última cena con sus discípulos, dice, esta es la sangre de la nueva alianza. Antes era sangre de corderos y de machos cabríos, ahora es la sangre propia del Hijo de nuestro Elohim Yahweh, Yahshua, nuestro Mashiach. Aleluya. El mismo Moisés, cuando hizo todo esto, dijo, esta es la sangre de la alianza que Yahweh ha concertado con ustedes. Eso fue en ese momento. Y roció también con la sangre, dice, la morada y todos los utensilios del servicio. Pues según la Torá, atención hermanos míos, casi todo se purifica con sangre y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Si tú te arrepientes de verdad, de todo corazón, tus pecados son perdonados en virtud de la sangre que derramó Yahushua, el Mashiach, en el madero. Porque sin sangre no hay remisión de pecado. Y tú debes entender, aleluya, debes entender el sacrificio de nuestro Mashiach. Esa es la palabra que nuestro Padre nos ha dado para esta entrada de Shabbat en esta noche, entendiendo el sacrificio del Mashiach. Importante. Lo vamos a dar en Facebook, en vivo, y usted puede estar allí. Y estudiemos juntos en este Shabbat la palabra de nuestro Abacadosh Yahweh. Todo queda claramente expuesto ante nuestros ojos. El plan de Yahweh. Al mandar a su único hijo, Yahushua, el Mashiach, para que diera su vida por nosotros, para que todo aquel que en él creyera, todo aquel que en él tenga emuná, o sea, todo aquel que en él cree, todo aquel que en él confía y todo aquel que a él le obedece, pueda tener realmente la vida eterna. Bendito sea nuestro Abacadosh. Dice el verso 23, así que era necesario purificar las cosas, las figuras de las cosas celestiales con estos ritos. Eran ritos, hermano, que hacían los sacerdotes levíticos. Dice, pero las mismas cosas celestiales con sacrificios mejores que esto. O sea, se necesitaba un sacrificio mucho mejor que el de los machos cabríos, que el de las ovejas, que el de los toros, que el de las tórtolas. Se necesitaba un sacrificio mucho mejor. Aleluya. Para poder satisfacer las cosas celestiales. Y para que hicieran en el hombre aquello poderoso, porque el sacrificio de nuestro Adón, Yahshua HaMashiach, lo que ha hecho es traer su espíritu sobre nosotros. Y Yahweh dijo, yo pondré mi espíritu en ellos para que guarden mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. O sea, habría una inclinación en nuestro corazón para obedecer a Yahweh. Había una inclinación en nuestra mente para obedecer a Yahweh. Porque Él iba a limpiar nuestras conciencias de toda obra muerta. Y eso no lo podían hacer la sangre de los toros y de los machos cabríos. Solamente la sangre de nuestro Mashiach, Yahushua. Dice, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Bendito sea nuestro Abacadosh. El sumo sacerdote, en el orden levítico, se presentaba a favor del pueblo. Ahora nuestro Abacadosh ha puesto el sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Para qué? Para que se presente por nosotros ante el Padre. Por eso dice la palabra que el único intermediario entre Yahweh y los hombres es Yahshua HaMashiach, hombre.
Bendito sea su nombre. Aleluya. Dice, porque el Mashiach no entró en un lugar santísimo hecho de manos, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora delante de Elohim a nuestro favor. Tampoco entró para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra cada año el sumo sacerdote, en el Santísimo con sangre ajena. Escucha lo que dice el 26. De otra manera le habría sido necesario padecer muchas veces desde la fundación del mundo. Pero ahora Él se ha presentado una vez y para siempre, al fin de los siglos. ¿Para qué? Escucha esto. Para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Hay personas que cuando leen esto entienden solamente que a pesar de que usted siga siendo un pecador, Él se ofreció y murió para quitar sus pecados y que usted siga en su sinvergüenzura porque Él quita sus pecados. No, hermano mío, no se engañe. Eso no es lo que quiere decir esta palabra. Aquí está muy claro. Dice, pero ahora Él se ha presentado una vez y para siempre, al fin de los siglos. ¿Para qué? Para quitar el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. La persona que realmente recibe el sacrificio de Yahoshua en su vida y es rociado con la sangre del Cordero de Yahweh, de esa persona el pecado ha sido quitado. Podemos cometer errores. Sí, claro. Inconscientemente algunas cosas, pero no podemos seguir en el pecado si de verdad el sacrificio del Mashiach tú lo has recibido en tu vida. Esas son las personas que pueden servir a Elohim con limpia conciencia. Por eso esta palabra hoy, sirviendo a Elohim con limpia conciencia. Y hoy en día hay mucha gente que no están con limpia conciencia ni limpio corazón y quieren decir que están sirviendo a Elohim y lo que están haciendo es más daño que bien. Bendito sea Yahweh. No, ya lo dije. Aleluya. Gracias, Padre. Dice el verso 27. Entonces, tal como está establecido que los hombres mueran una sola vez y después el juicio, así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Cuando aquí habla el libro de Hebreos de quitar los pecados de muchos, no se trata solamente de perdonar las cosas malas que hicimos, sino quitar de nosotros el pecado. Aleluya. Solamente cuando Él quita el pecado de nosotros es que nosotros podemos servirle con limpia conciencia. Pero no podemos estar hablando del Mashiach y estar inmersos en el pecado. No se puede, hermano mío. Entonces usted no tiene una limpia conciencia. Apártese del pecado, apártese de todo lo malo y clame la sangre del Mashiach Yahoshua, que limpie su conciencia de toda obra muerta para que usted realmente pueda servir a un Elohim vivo con limpia conciencia. Así también el Mashiach fue ofrecido una sola vez para quitar los pecados de muchos. Una sola vez. Un solo sacrificio para ser perfecto por medio de ese sacrificio a los santificados. Eso lo vamos a ver esta noche primero Yahweh, ya de una manera más completa. Dice, y escucha lo que dice, la segunda vez ya sin relación con el pecado aparecerá para salvación a los que le esperan. En la primera vez Él vino a tratar con los pecadores y a llevar el pecado de muchos y a hacer todo lo que hizo, ¿verdad? Derramar su sangre y todo aquello. Pero en la segunda vez Él va a venir sin relación con el pecado. Y eso no se trata de que Yahshua ahora no va a pecar porque Él antes tampoco pecó. Se trata de que Él va a venir ahora sin relación con el pecado. Los que de verdad esperan en Yahshua HaMashiach no tienen relación con el pecado. Tú estás siendo expuesto a la verdad de las Escrituras. La segunda vez Él viene, dice, ya sin relación con el pecado. Y aparecerá para salvación a los que le esperan. ¿Quiénes son los que le esperan? Los que ya no tienen relación con el pecado. Aleluya. ¿Quieres saber más de este tema? Pues esta noche en vivo, en Facebook, a las 7 de la noche, hora de Panamá, estaremos hablando. Sirviendo a Yahweh con limpia conciencia. Abacados Yahweh, yo te doy gracias por tu palabra. Yo sé que así como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá vacía, sino que riega los campos, y da pan al que come y semilla al que siembra, así será la palabra que sale de tu boca. Yahweh, no volverá a ti vacía, mi rey, sino que hará aquello para lo cual tú la has enviado, y será prosperada. Gracias, mi rey. Aleluya. Amén y amén. Recuerda compartir este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Shalom Aleichem.